Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este jueves de rap en un día muy especial porque hoy es el día del profesor en México. ¿Tú crees, Elizabeth? Bueno, no sé, en Ecuador. No, ya pasó. Mm. Ah, perfecto. Bueno, en Sí. México es el Día del Profesor Ujú. y bueno, en conmemoración de todos nuestros maestros y también por a todos los médicos, ¿no? Que también jugamos un rol muy importante como maestros. Y bueno, hoy te tocó a ti representar este día para nosotros. Y pues bienvenida a este jueves de rap. Ella es la doctora Elizabeth Andino Guambuguete. No sé si pronuncié bien tu apellido. Está perfecto, muy Ok. bien. Ella es egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente labora en CEDEPI, que es un centro de endocrinólogos pediátrico integral en Quito, Ecuador. Qué gusto tenerte en esta transmisión desde Quito. Y bueno, bienvenida. Sabes que para nosotros como mexicanos siempre vamos a ser unos grandes colegas, más que nada, sobre todo hermanos, y también un orgullo tenerte egresada de esta gran institución. Así que es todo tuyo este tiempo. Muchísimas gracias por la invitación y pues un feliz día a todos los maestros igual allí en México. Y pues bueno, vamos a empezar con este tema tan bonito que es la pubertad, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar en pubertad normal, entonces primero vamos a hablar sobre los objetivos que son de esta charla. Pues lo importante es revisar tanto los aspectos fisiológicos, endocrinológicos, psicológicos de este desarrollo puberal, así como también conocer la parte clínica y las etapas y las variantes de la normalidad, así como las escalas y los métodos para poder valorarla, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a partir primero de qué es la pubertad. Entonces, como sabemos, pues va a ser un proceso biológico donde los individuos van a adquirir las caracteres sexuales, la maduración de las gónadas y la capacidad reproductiva. Pero aquí una parte muy importante, nos olvidamos que en esta etapa es crucial porque vamos a adquirir la talla adulta final y el pico de masa ósea. Aquí vamos a adquirir el 40% de nuestro banquito de hueso, así como también la grasa y la parte de la composición muscular. Normalmente vamos a encontrar que están establecidos un promedio de aparición de la pubertad que consideramos normal. En el caso de las niñas, pues es normal entre los 8 hasta los 13 años de edad y en el caso de los niños, pues va a ser entre los 9 y los 14 años de edad, considerándose como normal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto también puede variar en base a la raza y se ha reportado en el caso de la raza afroamericana en las cuales el desarrollo de la pubertad se dice que puede ir a partir de los 7,6 años, ¿de acuerdo? Considerando en ellos normal. Ahora, ¿por qué está marcado el inicio de la pubertad? Entonces, vamos a encontrar que en los hombres va a estar marcado por el tamaño del testículo a partir de 4 mililitros. ¿Ok? Y pues vamos a encontrar que va a ser desde los 9 hasta los 14 años que podemos esperar el inicio del tamaño del testículo a partir de 4. Ahora, en el caso de las niñas va a estar marcado por el botón mamario, que va a presentarse a partir de los 8 hasta los 13 años de edad. Considerando ahora sí todo lo que quede fuera de este rango, en el caso de los niños, un volumen testicular mayor a 4 antes de los 9, lo vamos a considerar como una pubertad precoz. Y en el caso de los hombres, a partir de los 14, si no tienen este tamaño testicular, lo vamos a considerar como una pubertad retrasada. Ahora, en el caso de las niñas, otra vez, el botón mamario va a ser importante y vamos a esperar que comience a partir de los 8 años hasta los 13. Pero si ya pasamos de esta edad, ya lo vamos a considerar como una pubertad retrasada, ¿vale? Ahora, antes que vayamos a ver la valoración, es muy importante tener en cuenta cuáles son los principales factores por los cuales se presenta el desarrollo de la pubertad. Y vamos a encontrar que pues para que se presente el desarrollo del inicio de la pubertad necesitamos un eje que esté activo. Y este va a estar dado por un eje que va a comenzar a nivel del hipotálamo, que luego va a dar una estimulación a nivel de hipófisis y terminando a nivel de las gónadas. Entonces, este eje va a mantenerse apagado en la etapa prepuberal
por un predominio de unas vías que le llamamos inhibitorias, es decir, que mantienen apagado este eje. Y estas son las vías del GABA, los opioides y la MKRN3, que son las principales. Dentro de las vías excitatorias, que son las que se encuentran en un nivel muy bajito, van a estar la quispeptina, las catecolaminas, el glutamato y la leptina. Entonces, el inicio de la pubertad va a estar dado cuando estas vías excitatorias van a predominar sobre la vía inhibitoria. Entonces, esto es muy importante y crucial. Y aquí un aspecto interesante, por ejemplo, la vía de la quispeptina que fue descubierta en el año del 96, justo en Pensilvania, en la Universidad de Pensilvania, en la ciudad de Hershey, donde son muy famosos estos chocolates. En honor a estos chocolates es que se llama la vía de la quispeptina, ¿no? Entonces, la quis, los quis, ¿vale? Ok, entonces, pero quiero que tengamos en cuenta algo muy importante y que va a ser crucial durante toda la charla, y es la activación del eje no solamente en la etapa de la pubertad, sino tenemos en tres periodos. El primero es a nivel fetal, luego el siguiente es a nivel de la mini pubertad, que ya lo vamos a ver, que comprende en los hombres hasta los 6 meses de edad y en el caso de las niñas hasta los 2 años, y luego ya la pubertad, que es lo que estamos abordando el día de hoy. Entonces, ¿por qué es importante el inicio de la activación de un eje hipotálamo hipofisario gonadal en la etapa fetal? Porque simplemente, sobre todo en el caso de los hombres, va a ser crucial la producción de testosterona, porque esto va a permitir el desarrollo de los genitales externos, ¿no? Entonces, quiero que vean esta gráfica, no sé si pueden ver mi puntero, ¿pueden ver mi flechita? ¿Sí? Sí, sí se ve. Ah, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver que más o menos hacia la semana, desde la semana 11 y hasta la 14, vamos a encontrar un predominio de estas hormonas, tanto del LH y FSH, para que aumenten la producción de testosterona y vayan a estimular el desarrollo no solamente del pene, sino también el desarrollo de las células de Sertoli, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está caracterizada por la etapa fetal. Ahora, en el caso de las niñas, en la etapa fetal, pues se caracteriza porque pues no hay testosterona y esto hace que los genitales se tiendan a desarrollar como femeninos. Y por eso esta, en cambio, tiende a presentar un pico mucho más tardío, que es sobre todo a nivel del tercer trimestre. Y vamos a encontrar cómo esta se eleva, sin embargo, tiene un marcado descenso que es abrupto, y esto es producido por la gran cantidad de estrógenos producidos por la placenta, ¿de acuerdo? Y por eso tienden a la baja. Y aquí vamos a ir esta parte, la parte fetal, entonces, importante. Aquí lo que quiero que se queden es que tenemos una activación fetal y que esta permite el desarrollo de los genitales externos, tanto para los masculinos por la presencia de testosterona y los estrógenos que nos van a permitir para el desarrollo de los genitales femeninos, y la ausencia de testosterona para que también se diferencien por completo a femenino, ¿vale? Ahora, aquí viene esta etapa de la mini pubertad, que también es muy importante que manejemos bien este concepto para que podamos entender posteriormente estas variantes de la normalidad. Entonces, la mini pubertad, vamos a encontrar, como les mencionaba previamente, es que comienza, en el caso de los hombres, va a estar comprendida por un aumento a partir del nacimiento hasta los 6 meses. Y esto se produce porque teníamos a nivel fetal una gran cantidad de gonadotrofinas, y al haber esta parte abrupta de interrumpir el cordón con mamá, también vamos a encontrar que el cuerpo hace una retroalimentación y comienza la estimulación nuevamente del desarrollo de las glándulas sexuales. Entonces, de tal manera que en el caso del hombre, en este aspecto, va a intervenir también el desarrollo del órgano genital para que entonces el pene se siga desarrollando y que también hay una espermatogénesis en esta edad. Ahora, también se ha visto que en esta parte la testosterona es vital, sobre todo para el desarrollo de la composición corporal y de la composición corporal, sobre todo en los primeros meses de vida, ¿de acuerdo? Ahora, en la función cognitiva también es muy importante, porque bueno, la testosterona y en ese aspecto tiene una parte crucial en la parte del lenguaje. Ujú.
Y en el caso de los estrógenos, vamos a encontrar que la parte cognitiva ayuda sobre todo a los movimientos de la laringe, ¿vale? Entonces, por eso las niñas tienden a presentarlo mucho más temprano el desarrollo del habla en comparación a los hombres, ¿vale? Listo. Entonces, ahora, cuando ya hablamos de pubertad, vamos a encontrar que el eje, pues durante la infancia no va a haber ningún pulso ni de LH ni de FSH. Llega la pubertad y 2 años antes del inicio de las caracteres sexuales, vamos a encontrar la elevación de una hormona que se llama luteinizante y va a ser los picos de predominio nocturno, de tal manera que posteriormente estos tienden a ser cada vez más frecuentes y más altos estos pulsos, de tal manera que llegan a una amplitud de 28 veces más amplios y con una frecuencia de hasta 1.8 veces y de tal manera que ya llegan a presentarse no solamente los picos en la noche, sino también ya durante el día y así van a persistir hasta llegar a la menopausia. ¿Va? Ahora, aquí nada más solo es para checar esta parte. Esta es pues la escala que todos conocemos, la escala de Tanner, en la cual nosotros sabemos que está compuesta por 5 pasos o 5 escalones, como les digo yo a mis papás. Ajá, desde el cual vamos a encontrar que la etapa uno pues es una etapa prepuberal en la cual no hay desarrollo, de características sexuales y va a empezar todo a partir del estadio 2 hasta llegar a un estadio 5. Y hay que tener en cuenta que el paso de un estadio 2 o de un escalón 2 hasta un escalón 3 debe pasar por lo menos mínimo 6 meses. No menos de ello, porque si no hablaríamos de una pubertad rápidamente progresiva. Y esto es muy importante al momento de que nosotros hagamos el seguimiento de nuestro paciente, que si tú lo mides, digamos, la primera vez viene contigo y mide 6 mililitros y de repente en 3 meses mide 12, eso no está bien, ¿vale? Entonces, esta es la importancia de escalón a escalón y siempre valorando a tu paciente con la escala de Tanner, que ahorita la vamos a desarrollar de mejor manera y por sexo. Ahora, como ustedes saben, para poder valorar los estadios de Tanner, nosotros pues vamos a encontrar 4 estadios en el caso de los hombres y van a estar marcados por el desarrollo o por el tamaño del testículo. Un estadio 1 es aquel que vamos a encontrar que el testículo mide menos de 4 mililitros. Un estadio 2 va a ser a partir de 4 mililitros con el inicio de la pubertad. Y estadio 3 a partir de 8 y un estadio 4 a partir de 12. Ahora, pero ¿cómo se mide? Como ustedes saben, a su izquierda, ustedes pueden ver aquí el desarrollo el orquídómetro de Prader, con el cual nosotros vamos a comparar el tamaño del testículo con el orquídómetro y vamos a ver qué tamaño tiene. Y cuando nosotros vemos que ya está en 4, pues podemos hablar ya de un inicio de pubertad, mientras que el resto de cambios, el estirón puberal, lo vamos a encontrar a partir aproximadamente entre 8 hasta 12 mililitros. Ahí vamos a encontrar ya ciertas características sexuales propias. Entonces, por eso una pubertad puede pasar desapercibida al principio, ¿vale? Ok. Listo, entonces quiero que lo veamos paso a paso cómo se van desarrollando esta serie de cambios en nuestros niños. Entonces, el primero, como les mencionaba, va pautado por el aumento del tamaño del testículo a partir de 4. Entonces, esto va a ir seguido del crecimiento del pene. Entonces, este crecimiento del pene es mucho más evidente cuando el testículo ya tiene aproximadamente 8 mililitros, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a encontrar una gran producción de testosterona. Entonces, sin embargo, no vamos a encontrar el estirón puberal hasta cuando el testículo mida 12. Ujú. Este pico de crecimiento es tan importante que se marca una velocidad de crecimiento de 10 más menos 2 centímetros por año, con un total de ganancia de 25 centímetros durante toda la pubertad. Ahora, esto junto viene la espermarquia, que está aproximadamente a los 13 años de edad.
Ahora, el cambio de voz coincide generalmente con el crecimiento de o pico estatural, ¿de acuerdo? Ujú. Ok, y aquí muy importante, recordemos nada más esta parte del vello puberal, pues va a estar dado más por el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal y pues no va a ir a la par con el desarrollo de la gónada, porque son dos entidades diferentes, ¿vale? Que eso sí lo vamos a discutir más adelante, ahorita que veamos adrenarca prematura. ¿Vale? Entonces, en el caso de las niñas, pues la primera manifestación es el desarrollo del botón mamario. Ahora, a mí me gusta decir en este aspecto cómo yo veo un botón mamario y siempre les digo yo a mis mamás, verá, ¿cómo se nota? El primer dato, incluso la niña no se le ve, el botón mamario de un Tanner 2 no se ve, se palpa, ¿de acuerdo? Cuando ya nosotros vemos a una niña con un desarrollo de sus senitos, pues ya prácticamente está con un Tanner 3 o incluso 4 y a punto de menstruar. Entonces, por eso la importancia de saber reconocer un botón mamario que se caracteriza porque este va a ser como una lenteja. Va a ser redondo, con bordes regulares, va a ser duro al momento de la palpación y lo más importante, nuestras niñas en este momento comienzan a sentir dolor. ¿Por qué? Porque pues en este momento comienza a presentarse el aumento de las terminaciones nerviosas y aumento de la sensibilidad a nivel de esta región. Entonces, por eso es importante saber reconocer. Entonces, como mamá, siempre les digo a mis pacientes, verá, el primer dato es checar si su niña le dice que le duele, pues por ahí puede ir, ¿de acuerdo? Para que no pasemos desapercibido este síntoma de nuestra pequeña. Ahora, es muy importante que tengamos en cuenta que las niñas, en cambio, tienden a presentar el crecimiento o el pico estatural, lo tienden a presentar en Tanner 2, es decir, muy temprano en el desarrollo. Vamos a encontrar que comienza en Tanner 2 y Tanner 3, mientras que en cambio, cuando ya nosotros encontramos un Tanner 4, ya se comienza a ralentizar el crecimiento, de tal manera que aquí, en esta etapa de acá, ya al final, en un Tanner 4, yo ya veo, no dejan de crecer las niñas, obvio, porque en Tanner 4 justo coincide con la menarca. Sin embargo, su crecimiento se ralentiza a 1 centímetro por año. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la importancia de checar siempre a las niñas, sobre todo antes del inicio de la pubertad, para ver que su desarrollo óseo también sea el adecuado. Bueno, entonces vamos a encontrar que desde el principio del desarrollo de la mama y hasta la presencia de la menarca, aproximadamente nosotros vamos a encontrar un espacio de tiempo entre 2, algunos dicen 2,5 años y hasta 3, ¿de acuerdo? Desde el inicio de la telarca. Entonces, cuya edad promedio va a ir variando. Esta puede variar de 12,6 para la raza blanca, incluso las afroamericanas se ha dicho de 12,1 hasta 12,2 y en las mexicanas se ha reportado que es de 12,5, ¿de acuerdo? Y pues esto es lo importante en el caso de las mujeres. Tendemos a hacer el pico de crecimiento antes, al principio de pubertad, a diferencia de los hombres, por lo cual nosotros tenemos esta diferencia de estatura de 13 centímetros, como lo mencionaba Tanner al momento de sacar la talla blanco familiar, ¿no? Entonces, ok, bueno, aquí pues podemos ver la tabla de la escala de Tanner para el desarrollo de la mama y como podemos ver aquí, un estadio 1, como les mencionaba, pues es una niña plana, no encontramos nada. Y el estadio 2, como les mencionaba, vamos a encontrar esta lentejita que no se ve, solo se palpa y que se caracteriza por la presencia de dolor. Ahora, ¿cómo debo diferenciar en el caso de las niñas que tienen un poquito de peso elevado? Vamos a encontrar que, por ejemplo, se puede ver como pecho, pero ¿cómo lo diferencio? Porque la glándula mamaria es dura, firme y con bordes, como les dije, regulares, mientras que en cambio, cuando veo una adipomastia o el aumento del tejido de grasita a nivel del pecho, se caracteriza porque en cambio en este aspecto va a ser muy blandito, irregular y muy gelatinoso, suavecito.
¿De acuerdo? Entonces, por eso podemos diferenciar. Y bueno, el estadio 3, entonces, ya partiendo al desarrollo de la glándula mamaria, pues podemos encontrar un mayor aumento de esta mama y que ya va a ir más allá de esta areola. Y este es el típico que nosotros vemos y le decimos y como mamás decimos, bueno, le está comenzando a salir, pero no es cierto, ya llevan por lo menos más de 6 meses el desarrollo de la glándula mamaria. Y entonces viene luego el estadio 4, que ya este es caracterizado porque pues ya se presenta una separación tanto de la areola y el pezón respecto a toda la glándula mamaria, y el estadio 5 que no todas lo alcanzamos. Generalmente el estadio 5 lo vamos a alcanzar cuando somos mamás porque ya se encuentra la separación del pezón respecto a la areola, ¿no? Entonces no todos alcanzan esta etapa, solo cuando somos mamás. Entonces, bueno. Ahora, muy, muy importante y no menospreciable es el pico de masa ósea. Recordemos que el 60% de la masa del hueso que vamos a adquirir para toda nuestra vida va a ser en la infancia. Llega la pubertad y vamos a adquirir el resto, un resto que va a ser el otro 40%. Y es por eso que es muy importante en esta etapa, tanto de la niñez y en la pubertad, que nosotros administremos calcio a nuestros niños y no en tabletas, que esto ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero entonces, quiero que se queden con esto. Esta va a ser una etapa crítica y nuestros niños requieren que nosotros ayudemos para que adquieran masa ósea adecuada y pues no tengan problemas más adelante. Ya a partir de los 25 años terminamos toda la adquisición de masa ósea y vamos a ir a una etapa de consolidación y mantenimiento de este banquito de masa ósea, pero aproximadamente a los 32 y 35 años quiero que noten cómo la curva va hacia abajo y ya vamos a encontrar una disminución de nuestra masa del hueso, y aquí pues hay que centrarnos sobre todo a mantener lo que ya hemos tenido durante nuestra infancia. Y la pérdida va a ser muy importante, sobre todo a partir de los 50 años. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué puedo hacer y cuáles son los factores por las cuales yo puedo encontrar que yo puedo tener para un adecuado desarrollo de masa ósea? Tenemos que tener en cuenta que así como nosotros heredamos la inteligencia, heredamos la talla, la madurez ósea, heredamos también la maduración del hueso, ¿no? Entonces, por eso la carga genética es muy importante en este aspecto. Ahora, la nutrición, y es lo que yo les decía. ¿Cuál es el aporte que yo le debo dar a mi hijo para que tenga un adecuado nivel de calcio en sus huesitos? Entonces, lo que nosotros como endocrinólogos decimos y recomendamos siempre es dar por lo menos 2 vasos de leche al día a nuestros pequeños, y que estos deben ser, pues, sí, reemplazados. En el caso, un vaso de leche puede ser reemplazado por 90 gramos de queso, o 2 tazas de espinaca o media taza de yogur. Estos serían como el reemplazo. Pero lo ideal es la leche. ¿Por qué? Porque la relación calcio-fósforo va a ser de 1,5 del calcio respecto al fósforo y tiene la misma constitución que la hidroxiapatita del hueso. Y es por eso para mí que es muy importante, y bueno, y para todos, que se le dé esta suplementación con la alimentación. No necesitamos nada de carbonato de calcio, ni tabletas, ni nada. Por el momento, si no tiene algún problema en el metabolismo de la vitamina D, pues en general la alimentación es lo más adecuado que debemos dar a nuestros niños. ¿De acuerdo? Ahora, los estilos de vida son muy importantes. Recordemos que siempre debe ir acompañado de una actividad física. ¿Por qué? Porque el hueso vamos a encontrar que necesita tener un estímulo, y el ejercicio hace una serie de microfracturas a nivel del huesito que van a ser vistas por los osteocitos, que van a ser los sensores del hueso y son los que van a estimular el recambio óseo así como también el crecimiento. Entonces, por eso es muy importante una actividad física, pero ¿cuánto? 60 minutos diarios, con un ejercicio de resistencia en el cual nuestros niños se sientan a gusto. ¿De acuerdo?
Ahora, las hormonas son muy vitales en este aspecto y vamos a encontrar que con la pubertad, aquí sobre todo las hormonas sexuales van a aumentar los niveles de hormona de crecimiento, factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. También va a ser muy importante la integridad del metabolismo mineral óseo con el calcitriol, la hormona paratiroidea, la calcitonina y así como también las hormonas tiroideas que también son muy cruciales para el adecuado recambio del huesito. Y esta va a ser la diferencia entre tener la importancia de un adecuado estilo de vida, la nutrición y la actividad física para que nosotros tengamos un huesito sano y evitar una osteoporosis. O sea, no tenemos que preocuparnos cuando seamos adultos, sino hay que preocuparnos por el huesito de nuestros niños, pero a una edad temprana, no tarde. ¿Vale? Y ahora vamos a esta parte que como mamás y como doctor y como mamá, pues es una parte como crucial y que pues a nuestras bebés y mientras más tiempo las podemos ver como niñas, mejor, ¿verdad? Entonces, recordemos que el ciclo menstrual va a estar dado siempre porque debe haber una retroalimentación positiva y negativa entre el eje hipotálamo hipofisario y ovárico. Ahora, cuando yo lo encuentro presente, como les mencionaba en una anterior diapositiva, pues se vamos a encontrar que en los caucásicos va a ser entre los 12,7, las afroamericanas en los 12,2 y en las mexicanas, pues se ha reportado este dato lo dio la SMEP, la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica, de 12,5 años, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros vemos desarrollo de mama, pues más o menos a los 2 hasta 2,5 años se presenta este desarrollo de la menarca. Ahora, pero sí creo que han escuchado la mayoría que pueden haber ciertas irregularidades menstruales, y sí es cierto. Ahora, los ciclos menstruales en un principio pueden variar en su tiempo, pueden ser desde 21 hasta 45 días, ¿de acuerdo? Y el sangrado puede durar de 2 a 7. ¿Y cuánto debo perder? En un promedio de 30 mililitros con un máximo de 80, ¿de acuerdo? Ahora, las irregularidades menstruales son muy frecuentes, sobre todo en el primer año posterior a la menarca, en el cual podemos encontrar estas irregularidades hasta en un 50% de los casos. Y conforme avanza el tiempo, vamos a encontrar que las irregularidades menstruales van disminuyendo en frecuencia, de tal manera que, por ejemplo, en el segundo año vamos a encontrar solo un 20% de irregularidades menstruales. Y ahora hay que tener en cuenta siempre algo. Ahora, el 5% de estas irregularidades pueden ser debidas no solamente a un proceso endocrinológico, sino también a un proceso infeccioso e incluso tumoral. Entonces, no debemos pasar por desapercibido estas irregularidades menstruales, ¿vale? Ahora, no vamos a hablar sobre pubertad precoz, pero sí quiero que quede muy clarito este concepto para que estas niñas lleguen a tiempo al especialista y no lleguen muy tarde, ¿vale? Entonces, ahora, hablábamos de pubertad precoz con el desarrollo de los caracteres sexuales en el caso de las niñas antes de los 8 años de edad y en el caso de los niños antes de los 9 años. Ahora, recordemos en el caso de las niñas, la causa más frecuente generalmente es idiopática, es decir, que no sabemos por qué en el 95% de los casos y en el caso de los niños, si tenemos un volumen testicular más de 4 mililitros a los 8 años, eso es un tumor hasta no demostrar lo contrario y es sobre todo el amartoma del tuber cinereum, que es el más frecuente, la causa más frecuente de pubertad precoz en el caso de los hombres, ¿vale? Entonces sí quiero que lo tengan muy clarito, ¿va? En los hombres es tumor hasta no demostrar lo contrario. Ahora, una pubertad precoz no solamente va acompañada del carácter sexual, hay que tener en cuenta que esto tiene tres pilares del diagnóstico que son el desarrollo de la característica sexual, en el caso de los hombres, pues los 4 mililitros del testículo y en el caso de las niñas el botón mamario, pero que debe ir acompañado del siguiente pilar, que va a ser el desarrollo del huesito mucho más acelerado respecto a la edad cronológica, ¿de acuerdo? Y ahora, y el cierre, y esto es muy importante, en la parte bioquímica nosotros vamos a encontrar la elevación de los niveles de la hormona luteinizante en punto 3 o más. Y esto lo que involucra no solamente es el cierre temprano de las epífisis, sino también un desarrollo psicológico. Recordemos que las hormonas sexuales también van a tener un impacto a nivel cerebral,
¿vale? Entonces, por eso la importancia de un manejo oportuno también. Y para que no se nos olvide, pues les presento a Lina Medina, que es la madre más joven en el mundo y es una niña peruana que pues se convirtió en mamá a los 5 años. Ujú. Nadie daba con su diagnóstico, era un aumento del perímetro abdominal y ella comenzó a menstruar a los 2 años, 8 meses y comenzó a aumentar su tamaño de su perímetro abdominal a los 5 años, hasta que un momento un médico allá en el Perú le checó y con las maniobras de Leopold pues pudo darse cuenta que estaba embarazada. No era un tumor, era un bebé. Entonces, lastimosamente, pues esta niña sí fue abusada, pero estas cosas se pueden enfrentar nuestras niñas. No digo que tener pubertad precoz significa estar abusada, pero sí el hecho de que pues son una niña inocente y el presentar estas características sexuales, pues sí es como que en la parte social, pues sí expone a estos eventos. Entonces, por eso les pongo a Lina Medina aquí en la charla, ¿vale? Y bueno. Vamos a hablar sobre las variantes de la normalidad que vamos a encontrar para poderlas diferenciar de una pubertad en verdad, ¿vale? Entonces, hablamos de una telarca prematura. Cuando hablamos de telarca prematura, va a ser un desarrollo de la glándula mamaria que puede ser uni o bilateral, como en el caso de nuestra niñita de la imagen de la derecha. Vamos a ver el desarrollo de la glándula mamaria, pues bilateral y que pueda ir acompañado, característico, esto va a ser muy característico, sin otros signos de maduración sexual y con una velocidad de crecimiento adecuada para la edad y sin avance de la edad ósea. Esta generalmente se presenta sobre todo en el primer año de vida y se tiende a regresar tranquilamente. Esta vamos a encontrar que se atribuye porque hay una sobreactivación del eje hipotalámico hipofisario. Ahora, tenemos una subclasificación de una telarca prematura, que es la siguiente, que es una telarca neonatal y una telarca prepuberal. La telarca neonatal se atribuye, en cambio, por el paso de las hormonas maternas a la pequeña durante la lactancia. Y esto no quiere decir que el hecho de tener telarca prematura vamos a quitar la lactancia. Para nada, para nada. Y además, el hecho de tener telarca prematura no se asocia a tener pubertad precoz en el futuro, por si acaso, ¿vale? Y esta se caracteriza por una regresión en semanas a meses. Ahora, cuando hablamos de una telarca prepuberal, hablamos de esta, en cambio, cuando la mayor incidencia es generalmente antes de los 2 años, pero también tiene a haber otro pico entre los 5 y a los 7. Acordémonos que, como dije, esta va a ser solo la presencia de la glándula mamaria sin otro desarrollo de otro carácter sexual, ni tampoco de adelanto de la edad ósea. Esta generalmente es benigna y no es necesario ninguna terapia aparte de la tranquilidad de los papás. Y es muy importante, siempre requiere una valoración periódica. ¿Cada cuánto? Cada 3 a 6 meses, dependiendo cómo se vea la paciente. Ahora, es muy importante en este aspecto que cuando hagamos la historia clínica y para el diagnóstico diferencial, siempre es importante tener en cuenta que no hay algún disruptor endocrino presente. En este aspecto es muy importante evitar la soya, la lavanda y el aceite de árbol de té, que son sustancias que se han visto vinculadas al desarrollo de caracteres sexuales, ¿vale? Ahora, les tengo aquí un algoritmo. Este algoritmo es de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica. De hecho, está diseñada justo para pediatras para saber cuándo tenemos que derivar. Entonces, tenemos el desarrollo de la glándula mamaria. Vamos a ver los datos clínicos de pubertad, si presenta o no. Si no los presenta, que es en el caso de una telarca prematura, la niña tiene menos de 2 años, no vemos alguna otra cosa, vemos que la edad ósea va bien, solo la vigilamos y ya está. Pero si la niña tiene más de 2 años, le hago unos niveles de hormona luteinizante más de 0.3, ok, y le hago un ultrasonido, y este es prepuberal, y en este aspecto es muy importante el dato del ultrasonido, que en este aspecto vamos a hablar sobre la longitud del útero. Una longitud del útero más de 3.5 nos habla que pues si hay un tamaño que ya está más allá de la parte prepuberal y sobre todo la pulsatilidad de la arteria uterina. Ese es el dato más importante al momento de valorar, ¿de acuerdo? Y entonces ahí hablamos. Si no hay alguna otra característica, hablamos de una telarca prematura, igual vigilamos.
Y en el caso de que nosotros veamos datos clínicos de pubertad, acelerada la edad ósea, acelerada la velocidad de crecimiento, por encima del percentil de 95, entonces nosotros vamos a decir, a ver, ¿tiene menos de 8 años? Ok. Y ahora sí, vigilas el eje, ves los niveles de la hormona luteinizante. Si ves que está más de 0,3, pues son característicos de un dato puberal y hablaríamos allí, diagnosticar a ver si no se trata de una pubertad precoz, ¿no? Pero si en cambio estos están por debajo, nivel de 0,3, nosotros ahí eso es nuestro, esto ya lo hacemos generalmente, es una prueba con análogo de GNRH, ujú, y para descartar si es una pubertad precoz periférica o central, que bueno, eso espero que algún ratito podamos ver algo un poquito más detallado esta parte para que pues no lograr confusiones en este aspecto, ¿va? Bueno. Entonces, vamos a hablar también de la ginecomastia puberal, porque este también es un dato muy importante, es una variante de la normalidad muy frecuente en el momento de la consulta, no solamente del pediatra, sino también del médico general, ¿de acuerdo? Y como papás, pues también es muy importante conocer. Entonces, vamos a encontrar que la ginecomastia puberal va a ser el desarrollo mamario. Como saben, los hombres también tienen su glándula mamaria. Esto puede ser de un solo lado o puede ser bilateral y esta coincide generalmente con el Tanner 3 o 4 testicular, es decir, con un Tanner a partir de a partir de los 6 milímetros, nosotros ya vamos a encontrar que comienza el desarrollo de la glándula mamaria. Y esto se debe porque hay un desbalance entre los niveles de estrógenos y andrógenos. ¿Por qué? Porque como sabemos, hay unos niveles elevados de testosterona que son característicos de esta fase y que por la acción de la enzima aromatasa termina convirtiéndose esta testosterona en estradiol y este estradiol hace que crezca la mama. Así de sencillo, ¿va? Entonces, generalmente vamos a encontrar que este es autolimitado, tiende a presentarse hasta en el 70-90%, ya regresa a los 2 a 3 años e incluso en el primer año desaparece. Ahora, cuando nosotros valoramos a un niño que presenta la ginecomastia puberal, si vemos que es de más de 4 centímetros, es probable que no revierta, ¿de acuerdo? Se ha considerado como un factor que no va a revertir. Ahora, este es un algoritmo igual del SMEP en el cual podemos ver cuándo vamos a mandar al especialista, cuándo le vamos a mandar a endocrinopet. Entonces, vamos a ver que la ginecomastia, pues vemos la ginecomastia, es el motivo de consulta, hacemos una historia clínica detallada y aquí nuevamente es importante descartar los disruptores endocrinos, por favor, ¿vale? Y en cuanto a la exploración física, pues vamos a ver qué otro dato del desarrollo tiene y si van de acuerdo también al sexo. Entonces vamos a determinar, a ver, ¿es prepuberal o es un paciente puberal? Ah, es prepuberal. Esto es ginecomastia patológica, sí o sí hay que mandarla a endocrinología pediátrica. Y en el caso de que está en una edad puberal, entonces vamos a ver que, como les decía, coincidían en el 3-4 del testículo. Entonces, si vemos que es de menos de 4 centímetros, como les decía, pues generalmente se va a resolver solita, no va a meritar algo más. Pero si mide más de 4 centímetros, pues sí, tal vez va a necesitar ayuda. O si a tu paciente le está produciendo mucha molestia de que tenga la presencia de la glándula mamaria, porque ahora también el bullying es muy importante en este aspecto, pues nosotros, ¿qué hacemos en Endopet? Les damos inhibidor de aromatasa para suspender esta aromatasa y entonces evitar la producción de estradiol y que regrese la glándula mamaria más pronto, ¿vale? Es lo que hacemos nosotros. Ahora vamos a hablar sobre la adrenarca prematura. La adrenarca prematura, pues, como sabemos, va a ser el crecimiento del vello púbico y esto va a ser secundario a la producción de andrógenos. Pero ¿de dónde vienen estos andrógenos? Estos andrógenos vienen de la glándula suprarrenal, ¿de acuerdo? Entonces es algo muy diferente a hablar de gónadas. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante. Y esta adrenarca prematura es muy común que vengan a la consulta, no solamente el vello púbico, sino también el olor apócrino. Recordemos que el olor apócrino, la presencia de vello axilar, va a estar dado todo por los andrógenos suprarrenales. Y lo único que va a indicar es que ya tenemos una glándula suprarrenal mucho más activa. Ahora, ¿por qué nosotros los endopets decimos, ah, si a tu hijo le presenta olor en las axilas o presenta vello, pues llévalo? ¿Por qué? Porque a veces puede pasar generalmente
tiende, al momento que se activa esta glándula suprarrenal, tiende a coincidir también con el desarrollo de la pubertad. Entonces, por eso es importante que sea valorado bien, bien, bien y descartemos pubertad precoz. Entonces, por eso es la importancia, ¿vale? Entonces, pero cuando hablamos de enarca prematura, se caracteriza porque no voy a encontrar nada más. Es un niño que presenta el vello púbico, sí, pero no tiene el hueso adelantado, no tiene, en el caso de las niñas, no tiene el aumento del clítoris, ¿vale? Eso también es muy importante, por eso al momento de evaluar a su paciente tienen que checar todo, 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 todo. Y sobre todo el crecimiento del clítoris, ¿vale? Porque eso ya no sería algo normal. Y en el caso del hombre hay que medir el pene y hay que ir viendo que esto vaya siendo para la edad del hueso. Porque, pues, si nosotros tenemos un pene mucho más grande en comparación con los testículos, esto ya no es normal, ¿de acuerdo? Entonces, ok. Entonces, la adrenarca prematura va a estar caracterizada porque la edad ósea no está avanzada. Generalmente se presente más en las niñas en una relación 9-1 y la causa más es la causa más frecuente de pubarca prematura y pues se puede acompañar de vello axilar, olor apócrino e incluso acné, porque los andrógenos también actúan sobre las glándulas sebáceas y apócrinas. Entonces, esto va a ser más frecuente entre la edad de 5 a 7 años de edad. ¿Vale? Entonces, hay ciertos factores que se vinculan al desarrollo de una adrenarca prematura. Entonces, el uno es el bajo peso al nacer y se ha visto que mientras más bajo peso al nacer tienen, los niños presentan niveles de dihidroepiandrosterona sulfatada más altos. ¿Vale? Así como también aquellos niños que nacen con un peso ya sea adecuado o un peso bajo, pero tienden a aumentar muy rápido de peso, también se asocia con un aumento de los niveles de esta hormona. Así también la obesidad y la prolactina, niveles elevados. El diagnóstico generalmente de una adrenarca prematura siempre va a ser por exclusión y hay que tener en cuenta que es autolimitada, no requiere tratamiento y sí un seguimiento periódico, ¿de acuerdo? Como todo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Este es un algoritmo en el cual vamos a ver qué voy a hacer si tengo una nena o un niño que tiene un vello púbico, un aloroprócrino y acné. Entonces, hay que checar, como les dije, ¿tiene datos de virilización? Ah, no lo tiene. ¿Tiene una velocidad de crecimiento normal? Ok, de acuerdo a su edad ósea, ¿vale? ¿Tiene una edad ósea igual a la cronológica? Ah, perfecto. Vas a ver un perfil androgénico normal y o una elevación de las DEAs que puedes encontrar y que esté esperado en este momento. Hablamos de una adrenarca precoz y pues solo la vigila, incluso la vigila pediatría, ¿vale? Pero si nosotros vemos que si hay virilización, la velocidad de crecimiento está aumentada o la edad ósea ya comienza a aumentar más allá de la cronológica y ya tenemos un perfil androgénico que no nos está cuadrando, pues sí hay que descartar. Si esto viene por una pubertad precoz periférica, un tumor adrenal, una hiperplasia suprarrenal, que es la causa más frecuente de pubertad precoz periférica, o por la presencia de andrógenos exógenos, que es lo que habíamos hablado, que siempre hay que descartar disruptor endocrino, ¿vale? Ahora, este es otro algoritmo que es muy importante, que es al momento de valorar un volumen testicular y para poder descartar una pubertad precoz, ¿de acuerdo? Que esto pues sí me gustaría en algún momento poder dar una charla por pubertad precoz y pues bueno, si lo vemos más adelante, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son los criterios para referir entonces a endocrinopedo? La presencia de caracteres sexuales secundarios con un Tanner 2 en pacientes que consideramos una etapa prepuber, hay que mandarlo al endocrinoped, ¿vale? Si vemos una velocidad de crecimiento acelerada, no es como que, ay, está creciendo linda, va a ser enorme. No, está creciendo muy rápido, ojo, hay que mandarlo al endoped, no solamente al que crece menos de 4 centímetros por año o al que no cambia no cambia el zapato o es el más chiquito del salón, sino también hay que ver el otro extremo, ¿vale? Ahora, y también tenemos que checar esta parte si pues esto no va acorde para el sexo y el estadio puberal. Y pues si tienen alguna pregunta, creo que ahí llegué. Hola. Pueden escribir las preguntas que tengan en el chat
Y a mí sí me gustaría que nos dijeras desde tu perspectiva como endocrinóloga Ujú, unos 3 puntos de recomendación que tú consideres que todo pediatra debería de tener muy en claro. Nos has dicho varios puntos bastante importantes y gracias por esta revisión tan clara y concisa. ujú. Bueno, número uno, nunca primero al momento de valorar, tal vez, acordémonos que la pubertad viene acompañada de crecimiento, entonces siempre es importante que nosotros vigilemos el crecimiento de nuestros niños y no nos dejemos llevar por la edad cronológica. Es importante que veamos la edad del hueso de nuestros niños, ¿vale? Esto es muy importante. Si nosotros aseguramos que está creciendo bien, que sea con una edad ósea. Ese es un punto muy vital, Ok, ¿vale? Sí, esa es una. Dos, es muy importante que también chequemos en la valoración el peso y la talla con la que nació, ¿de acuerdo? Niños con peso y talla baja tienen riesgo de desarrollar una pubertad precoz o pueden tener una pubertad muy explosiva, es decir, que tengan el cambio entre Tanner y Tanner en menos de 6 meses. Y estos tienden a comprometer mucho su talla, aparte de toda la parte metabólica, sobre todo de resistencia a la insulina. Entonces, peso y talla al nacimiento es muy importante checarlo para que nadie se nos pase, ¿vale? Y ok, vean los genitales de sus niños, porque sí es muy importante, ¿vale? No, no por pudor, siempre pidan permiso al paciente y permiso a sus papás, pero no dejen de valorar esta parte, ¿vale? No, no, perfecto. no la pasen por alto. Ujú. Sí, claro, muchas veces en la consulta, ya como son un poquito más grandes, como que a veces omitimos esa parte de la exploración, ¿no? Por Ajá, sí, esta cuestión de pudor. sí, ujú. Sí, Mira, tenemos varias preguntas. Te las va, voy a ir leyendo, ¿ok? ya, sale. Doctora, ¿puede repetir, por favor, los receptores endócrinos, que era la banda y Ah, cuáles otros? ok, los disruptores endocrinos. Ok, como sabemos, nada más aquí para que acordemos, o sea, no son receptores, son disruptores. La Organización Mundial de la Salud los define como sustancias que están en nuestro entorno, entran a nuestro cuerpo y actúan como una hormona. Y dentro de los que actúan como estrógenos está la lavanda, la soya y el aceite de árbol de té, como los más conocidos, así como también el bifosfenol, ¿de acuerdo? Que tiende a estar en los plásticos de los tuppers. ¿Vale? Por eso también es muy importante los tuppers que mandamos a la escuela de nuestros niños que digan libre de BPA, ¿va? Perfecto. Ujú. Oye, una duda, ¿la banda es los aromatizantes de con lavanda o también la planta? Todo. La Todo. planta, el aromatizante, las colonias, todo, todo, Ok, todo. ok. Otra pregunta, ¿a qué edad deberíamos solicitar edad ósea de control y cada cuánto? Ok, verán, la edad ósea generalmente la podemos pedir a partir de, bueno, podemos pedirlas desde el nacimiento, pero pues bueno, en los más pequeños, sobre todo cuando nosotros sospechamos hipotiroidismo, pero a partir de los años a partir de los 2 años es lo más adecuado que podríamos comenzarla a pedir y se pide una vez al año, nada más. Una vez que entramos en pubertad ya la pedimos cada 6 meses. Ujú. Ok, perfecto. También te ponen muchas gracias, cafecito presente, excelente plática, muchas gracias, qué bonita plática, felicidades, súper digerible. Doctora, buenas noches. Tengo una niña de 9 años, 3 meses. La mamá dice que tuvo su menarca a los 9 años. La Ujú. telarquea, aunque no está segura a los 8 años, en la exploración talla sobre el percentil 97 y talla blanco familiar percentil 25. Oh, Mama Tanner 3, púbico Tanner 2. ¿Se hablaría de pubertad precoz o es pubertad rápidamente progresiva? ¿Se, ok. se tiene que enviar al endocrinólogo? Yo creo que sí sería muy importante porque si vemos, esta niña está más de 4 centímetros por encima del carril familiar y eso me habla de, está alta, tiene una talla alta, entonces ya de por sí tiene un criterio para poderla mandar. Ahora, también se ha visto correlacionada que si mi mamá se desarrolló temprano, yo también lo desarrollo, ¿sí? Entonces, sí sería muy vital para ver qué tanto de desarrollo está y si en verdad tiene un Tanner 3 o si no tiene más. Ujú.
y ver cuál es el pronóstico de talla. La parte social también es muy importante para ver cómo se siente esa niña con ese desarrollo puberal, porque verán, hay que tener en cuenta una cosa, si bien entre los 8 y los 9 años se considera una pubertad normal, ujú, es normal a partir de los 8 y entre los 9, pero hablamos de una pubertad temprana. Son aquellas niñas que maduran muy pronto y ¿qué pasa? Se quedan. Ujú. Son niñas que tú ves en la consulta y dices, ¡qué alta! Y de repente se pasma, deja de crecer, se detiene por completo. Entonces yo sí recomendaría que en esta nena sí sea valorada por endopet. Ujú. Ok, excelente presentación. Doctor, ¿a partir de qué edad ya es normal que aparezca la menarca? Bueno, ya lo comentas también. Sí, sí, sí. Más o menos un aproximado a los 12 años de edad sería lo adecuado. Lo que diríamos es que el desarrollo de esa mama empezó a los 10, ¿vale? Que sería como lo más, como que la niña estaría más lista también. No digo que antes de los 10 sea algo normal. O sea, normal es a partir de los 8, pero que comience el desarrollo de la mama, pero esta niña estaría menstruando a los 10, entonces es muy como muy temprano, entonces tendríamos que ir checando que todo vaya en la perspectiva de la niña y ver que no se comprometan otros aspectos también. Ok, Ujú. perfecto, perfecto. Dice muchas gracias. Hay muchas gracias más. Femenina, te van a comentar otro caso, ¿ok? A Lo ver. puedo leer. Ujú. Femenina con sangrado transvaginal de 8 años, 6 meses. Edad ósea de 9 años. Crecimiento normal. Está en la percentila, dice TBF 50, USG, me imagino que útero con presencia de folículos y sudoración apócrina a los 8 años. Tanner mama 1. Tanner Mama 1. Ah, Sí, ok. Es muy importante en ese aspecto, o sea, si yo tengo un sangrado, pero no tengo el desarrollo de la glándula mamaria, entonces ya no hablaría de una pubertad, o menos de una pubertad precoz, en este caso central, sino más bien descartaría una pubertad precoz periférica. Entonces, sí sería muy importante pedirle el eje a esa niña, un LH, un FSH y un estradiol. ¿Vale? En esta paciente hay que ver en la parte física porque las que más se asocian sobre todo son los síndromes de McCune-Albright, en los cuales nosotros vamos a encontrar esta pubertad precoz periférica y que se asocia sobre todo a la presencia de sangrado vaginal. Ahora, el sangrado transvaginal también se presenta muy frecuentemente en estas pacientes que tienden a tener unos quistes foliculares que si bien en el ultrasonido no se ve, pero estos quistes se tienden a presentar antes del ultrasonido. Entonces, si es que esta niña ya presentó el sangrado, tal vez el quiste ya se rompió y se fue y no pasa nada. Y sobre todo en este McCune-Albright se caracteriza por esta presencia de estos quistes. Entonces, en esta paciente yo recomendaría ver que no haya estas manchas con fe con leche, la displasia fibrosa que suele presentarse en estos pacientes y hacerle un ultrasonido periódico, por lo menos cada 3 meses, ¿vale? Y checar sobre todo la parte bioquímica, ¿eh? Ujú. ok, perfecto. Te comentan también que bueno, otro caso, una paciente con crecimiento adecuado con telarca a los 9 años y ahorita tiene menarca a los 10 años, 6 meses. ¿Se considera normal o sería necesario valoración por endocrino? Pues puede ser una pubertad rápidamente progresiva, porque si come en un año y medio ya menstruó, como que no está bien. O sea, eso quiere decir que entre Tanner y Tanner pasó menos de 6 meses, entonces tocaría checar que no haya alguna otra cosa. Perfecto. Ujú. Sí, Y sí. te ponen edad ósea a partir de qué edad se mide radiografía de mano izquierda y menores de 5, no dice rodilla, no entendí bien esa pregunta. Ah, ok. Antes de los 4 meses pedimos rodillas y ya a Ok, partir de los 4 meses pedimos edad ósea de manos. Cuando no tenemos dominancia de nuestros niños pedimos bilateral, ¿vale? Y cuando ya tienen dominancia ya pedimos de la mano no dominante porque recordemos que la mano dominante madura más rápido que la mano no dominante. ok, ¿Mm? perfecto. Oye, una pregunta más. En los pacientes que fueron, por ejemplo, que nacieron con restricción, con el antecedente de restricción de crecimiento intrauterino, que tuvieron, que fue el típico prematuro, que nos quedamos con una deuda de peso y que tuvieron esta restricción ya extrauterina, ¿en qué momento sería conveniente o sí sería conveniente mandarlos, ¿no? Endocrinólogo. Sí, este se define de la siguiente manera.
Entonces, no todos los restricción de crecimiento intrauterino nacen con peso bajo al nacimiento, pero independientemente de las cosas, el hecho de tener el antecedente de en pancita, de ultrasonido con restricción, estos Mm, niños tienden a crecer a expensas de insulina. Entonces, por eso no todos los restringidos nacen pequeños para la gestación, no porque crecen a expensas de esta insulina. Independientemente, todo niño restringido va a tener unos niveles de insulina bastante altos, tienden a sí, tener resistencia, así como resistencia a la insulina, tienen como una especie de resistencia a la hormona de crecimiento. Tienden a ok, ser niños muy chiquitos, muy delgaditos, y pues son niños que hasta, yo espero que hasta los 2 años hagan catch up. O ok, incluso eso es para la escuela americana y para la escuela europea dice, espérate hasta los 4. Pero son niños que si no hicieron catch up, tienes que darles hormona de crecimiento. Es indicación, ¿vale? ok, Ujú. perfecto. Entonces sí, mandártelos. Sí, 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 hay que valorarlos. Esos niños sí. Perfecto. Si Ujú. acude a los 10 años ya con datos de pubertad precoz, ¿cuáles serían las medidas previas hasta que llegue al endopet? ¿Qué? ¿Hombre o mujer? No, no pone qué es y no tiene pregunta arriba. Ok, Sup- o sea, si es mujer, o sea, ¿con qué puedes pasarlo tú, digamos, tu pediatra, tu familiar incluso de este niño? Pues mándalo con una edad ósea, con eso adelantamos bastante. ok. Pero pedirle exámenes como que no, porque a veces también depende de Ujú, la clínica o los hallazgos que veamos para que nosotros hagamos ciertos laboratorios y para no hacerle doble piquete a nuestro niño, ¿no? claro. Eso es muy importante, entonces, no. Una edad ósea, a nadie se le niega, ¿vale? Ujú. Ok, perfecto. Oye, ya para finalizar este último comentario que ponen, ya espero la plática de pubertad precoz. Y pues bueno, con mucho gusto, nosotros te recibimos en otro jueves de rap, si tú estás de acuerdo. Sí, Y con te mucho gusto. programamos para esta sesión, que la verdad es que pubertad precoz, tanto con tantos disruptores, ¿no? Actualmente, pues puede ser quizá una patología que ha cambiado también la incidencia, ¿no? Mm. Sí, bastantísimo. Y pues es muy importante y cada vez es más frecuente, ¿de acuerdo? Creo que eso sí sería muy interesante, sobre todo las pantallas también son un detonante muy importante para pubertad precoz, que eso sería muy bonito para poderlo hablar en otra plática. Perfecto, pues bueno, vamos a cerrar ya nuestra sesión. Ujú. Hay muchas felicitaciones y muchas gracias por parte de nuestra audiencia. Llegamos a 100 y bueno, los que no pudieron ver la sesión se podrán conectar posteriormente a nuestro canal. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo muy, muy fuerte desde México hasta Quito y esperamos visitarte pronto. Sí, aquí pues las puertas de mi casa siempre abiertas y pues muchísimas gracias por invitarme, la verdad. Un honor tenerte aquí y te mandamos un abrazo, Carlos y yo. Un Muchas abrazo. gracias, doctora Ali. Cuídate mucho. Igual, cuídense mucho y muchísimas gracias por la invitación. Ya nos No, un vemos. Saludos, gusto. Bye. gracias a todos.